presentarles ahora al siguiente conferenciante, que es don Ernesto Fernández Siesta y Vázquez. A los que tienen esta cualidad tan impresionante y que todos envidian, la voy a decir la primera, es gallego. Son dos. Es muy bueno eso, ¿no? Es licenciado en Derecho y doctor en Historia de la Edad Media y Ciencias y Técnicas Historiográficas, en esta última por la UNED. Es diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria, es académico y director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y presidente de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales. Es secretario del Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y dirige la revista aragonesa de emblemática llamada Emblemata y también el boletín del Centro de Estudios de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es miembro, entre otros, miembro de número del Instituto de Estudios Madrileños, del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, de la Sociedad Española de Estudios Medievales, de la Sociedad Catalana de Heráldica, Genealogía, Sigilografía, Vexilología y Nobiliaria y de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía. Es además miembro correspondiente, entre otros, de las Reales Academias de la Historia, de Jurisprudencia y Legislación y de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, además de la Academia Costarricense de Genealogía y Heráldica, del Instituto Heráldico Genealógico Italiano y del Instituto Mexicano de Genealogía y Heráldica, lo cual tiene aquí un amigo mexicano. Está en posesión de la encomienda del Mérito Civil y pronto de alguna más, y de varios premios y distinciones españolas y extranjeras, además de ser autor de más de 10 libros y de numerosos artículos en publicaciones especializadas. Nos va a hablar hoy de la feudalidad en los condados catalanes, realidad y protocolos de fidelidad y desnaturalización a través de ejemplos del linaje de los vizcondes de Gerona Cabrera. Pues Ernesto, cuando quieras. Sí. Muchas gracias. Primero, lo de gallego lo agradezco que lo haya dicho, porque creo que es mi mejor timbre de gloria, y por gallego español, evidentemente, y no como otros que se preguntan si son españoles o gallegos. En este caso fue español por ser gallego. Y en segundo lugar, bueno, que me pongan un listado de cosas como si fueran méritos, cuando la realidad son cosas que me divierten mucho, pues la verdad es que no tiene tampoco demasiado mérito en este aspecto. Pero yo lo agradezco muchísimo, como agradezco tanto a la Real Asociación de Hidalgos de España como a la UNED y concretamente también a nuestro querido Javier Alvarado y Charo Barrio, que en este momento no ha podido estar con nosotros, es que me hayan vuelto a invitar a participar en este seminario. Muchísimas gracias, y a ustedes por la paciencia que han tenido en tratar de escucharme, y sobre todo si logran terminar sin dormirse, se lo voy a agradecer. Por mí se puede dormir, no tengo ningún problema. El único problema que tenemos es mi voz, que como ven ustedes, en lugar de estar cuidándola para poder hablar, yo no puedo hablar porque me encanta hablar, sobre todo cuando hay alguien que me escucha, y por tanto la he estropeado un poco más durante estos 2 días, pero procuraré aguantar con ella hasta que termine la charla. Voy sobre todo a leer, porque los conceptos que se van diciendo entiendo que deben ser leídos, no solamente recordados. Y algunas veces hablaré o diré algunas palabras en catalán, sobre todo porque a mí me gustan todos los idiomas españoles. Como el catalán es español, pues también hablaré en catalán. Muy bien, dentro del tema central, rito, ceremonia y protocolo, espacios de sociabilidad, legitimación y trascendencia, no puede faltar, en mi criterio, una breve aunque clara referencia a los ritos, ceremonias y protocolos del sistema feudal, pues marcó una época de enorme trascendencia. Si bien lo hizo fundamentalmente en el noreste peninsular, allá donde los condados de la luego Cataluña defendían la denominada marca hispánica, bien que en la época de la que se va a hablar, ya la marca, como tal, había dejado de serlo, y los condados ya hereditarios, lo mismo que sus correspondientes vizcondados, tenían sus propias denominaciones referidas a sus geografías jurisdiccionales
pero ya apuntando hacia las denominaciones futuras iniciadas cuando legalmente los vizcondados perdieron sus funciones jurisdiccionales en sí mismas. Aquí solo hablaremos brevemente de lo que fue el feudalismo en los reinos peninsulares cristianos y fundamentalmente en lo que hoy es Cataluña, del linaje protagonista del estudio y de la pluralidad vasallática de determinados miembros de dicho linaje, poniendo determinados ejemplos documentales, tanto de prestación de homenaje de fidelidad y naturalización o pleito homenajes, como de casos o de cartas de desnaturalización o de desseisiment, porque es en estos casos documentos y escritos en lo que se ven en el protocolo, los ritos y las fórmulas, y en algunos casos se pueden hasta documentar gráficamente a través de imágenes que en momentos posteriores incluían a algunos escribas o recopiladores en sus cartularios, libros de privilegios, compilaciones o diplomatarios. El feudalismo fue el sistema político predominante en la Europa occidental durante los siglos centrales y finales de la Edad Media, más o menos y con mayor o menor fuerza entre los siglos XI al XIV. Dentro de los territorios cristianos de la península ibérica, y a partir del matrimonio del conde de Barcelona, Ramón Berenguer I el Viejo, casado con Almodis de la Marca, en los condados de su gobierno, Barcelona, Gerona y Osona, se instaló este sistema, no es este, aquí, se instaló este sistema con mayor fuerza, traspasándolo después con su carácter de príncipes o de primos interpares al resto de los condados de la antigua marca hispánica. La esencia de la feudalidad es la mutua fidelidad entre quien presta el homenaje, el vasallo, y quien lo recibe, el señor, y se manifiesta en la llamada pirámide feudo-vasallática, por medio de la cual el máximo señor recibe la prestación de homenaje de fidelidad de sus vasallos más inmediatos, estos de los suyos, y así sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide que la constituían los siervos, y todo ello bajo el influjo de la religión que estará siempre bien presente, fundamentalmente en los ritos. Bien es verdad que lo más importante para el gran señor era que sus hombres más poderosos le prestasen a él esa fidelidad, lo que permitiría una paz social dirigida por él. Ramón Berenguer I el Viejo promulgó para sus condados los usachers. Aquí tenemos un ejemplar de ellos, evidentemente mucho más modernos, no de la época de Ramón Berenguer I, pero sí su recopilación. También eran llamados usos y costumbres de Barcelona o de Cataluña, que regían las relaciones jurídicas en los territorios del gobierno de Conde de Barcelona y fueron la base inicial del derecho propio de Cataluña y el derecho común sobre los particulares. Y esta relación feudo-vasallática, regulada por los usachers y otras leyes, los usachers son los usos y costumbres, usachers y costumbres generales, se plasmaba a través de una serie de actos simbólicos importantes como la promesa de fidelidad mutua, la imposición de manos, el ósculo, etcétera, etcétera. Si bien el pleito homenaje puede prestarse de dos formas, como hombre sólido del señor, es decir, contra todo y contra todos, o como hombre no sólido, si es que el prestador del homenaje exceptúa a alguien o a algo, castillo, monasterio, etcétera, de esa fidelidad que presta. Y estos actos descritos en multitud de diplomas conservados en el llamado Liber Feudorum Major presentan además las imágenes de los mismos en muchas de las preciosas ilustraciones que lo embellecen. Lo mismo ocurre con otro libro similar, el Liber Feudorum Ceritanie, que son cartularios en los que se incluyen documentos de entre los siglos X y XII en el primero y XII y XIII en el segundo, representando títulos de dominio, soberanía de los condes de Barcelona, luego reyes de Aragón, o de los condes de Cerdaña en el segundo caso, tanto en la Cataluña actual como en los condados de Rosellón y Cerdaña en Occitania, encontrándose allí alianzas, esponsoricios, testamentos, encomiendas de castillo y feudaciones, juramentos de homenaje, etcétera, etcétera. Hagamos una breve pincelada acerca de quiénes eran los vizcondes de Gerona, luego de Cabrera, de sus denominaciones y de las situaciones jurídicas por las que pasaron, como el resto de altos personajes de la zona y sus diferentes épocas, porque es en sus documentos de lo que nos vamos a basar para ver la realidad de los ritos, homenajes, etc. Es bien sabido como en un principio los vizcondados, los vizcondes, visus comitis o vices comitis, no eran más que unos funcionarios de condado, aunque en poder y jurisdicción eran el nivel inmediato siguiente al conde. Recordemos que en los condados catalanes el soberano era el conde, como en Castilla, el León, etc., el soberano era el rey. Por tanto, el siguiente en el mando no era el conde como en Castilla, era el vizconde. Tiene los mismos rangos, tienen tanta soberanía el conde
en los diferentes condados catalanes como el rey en los diferentes reinos peninsulares. Solía haber un vizconde por condado, aunque en algunos casos podía generarse otro para un determinado pagus de amplia territorialidad o de cercanía a la frontera. Así los condados del noreste, existentes a comienzos del siglo XI, eran los de Pallars, Urgell, Cerdaña, Barcelona, Gerona, Osona, Ampurias y Rosellón. Cada uno tenía un conde concreto, aunque algunos se agrupaban bajo una jurisdicción única de un mismo conde, por ejemplo, el de Barcelona, que ocupaba Barcelona, Gerona y Osona. Y cada condado tenía su vizconde, más otros para los pagos de Berga, Besalú, Vallespir, etc., como decía. Es precisamente en este siglo cuando se inicia el proceso ya comentado de feudalización en estos territorios extremos de la península, y tras un proceso previo de patrimonialización, los condados devienen en hereditarios, y tras ellos, lógicamente, ocurre lo mismo con los vizcondados, siguiendo poco a poco la cascada los demás cargos. Por otro lado, y de manera paralela al proceso de feudalización, la lucha por el poder obliga a movimientos tendentes, como es lógico, a rebajar el poder del señor superior para que el de los siguientes en la pirámide sea más efectivo. Y así en los territorios de los que hablamos se vislumbra de manera clarísima un periodo de vizcondalización de la frontera, movimiento político-social creado a base de enlaces matrimoniales entre la familia de los vizcondes de Osona con la de los vizcondes de Barcelona, de los vizcondes de Gerona con los vizcondes de Urgell y entre ellos mismos, con lo cual están generando una cadena de contactos que permitirán luchar a veces contra el poder del propio conde o de los propios condes. Así, sobre los años 980-985, el vizconde de Gerona se llamaba Semiofredo y era hijo, aquí está, de un guiniguisio también llamado Mascarón y de una genosólima también llamada Godrielta, que aunque muchos autores quieren que fueran sus antecesores en el vizcondado, nunca se les ha visto ejercer tal cargo, en ningún momento. Por el contrario, es, en mi criterio, precisamente Semiofredo el claro iniciador de la patrimonialización de este vizcondado y la conversión en cargo hereditario en su familia, como viciscomes gerundensis o vizconde de Gerona del condado de Gerona. Al vizconde Semiofredo, a que le tocó vivir una época de tremenda dureza, entre cuyos problemas no fue menor el desastre de Barcelona ante Almanzor en 1986, entre cuyos prisioneros se encontraban, entre otros, varios de sus hermanos, le sucede su hijo Amatus Montesoricensis por el castillo de Mossolí, cuyo gobernador era antes de ser vizconde, entre los años 1011 y 1025. Muerto Amat, le sucede de manera más que temporal, posiblemente entre 1025 y 1029, su hijo Asberto o Alberto, que al desaparecer sin otra descendencia familiar, deja el vizcondado en manos de su hermana, la vizcondesa Ermesenda, ya casada con el señor del castillo de Cabrera, en Osona, Giraldus Cabrariensis o de Cabrera, o Guerau de Cabrera, iniciador a su vez de una nueva dinastía familiar en el linaje vizcondal. Y admitamos que este linaje va a ser un firme apoyo de la condesa viuda Ermesenda, que mantenía en su poder el condado de Gerona. Hago un inciso. La condesa Ermesenda, viuda de su marido, el conde Aurel, permaneció en el dominio del condado de Gerona, que era realmente de su hijo y luego de su nieto, porque además con su nieto se peleó porque éste raptó y se casó, antes vivió sin casarse, con la condesa Almodis. Entonces ella luchaba contra él. Y hasta 1057, en que ella murió, el condado de Gerona y todo el territorio de Gerona estuvo en poder de la condesa Ermesenda, sin que los condes de Barcelona, los tres sucesivos condes de Barcelona, pudieran hacer nada en asunto con él. Firme apoyo de ella fueron precisamente los vizcondes de Cabrera, vizconde de Gerona entonces. Pero ya a mediados del siglo siguiente, sobre 1150, los vizcondados modifican sus denominaciones dejando la del territorio condal de pertenencia para tomar como apelativo el nombre de una de sus posesiones principales. El de Gerona se cambia por el de Cabrera, castillo que, como hemos visto, fue el inicio del ascenso social y de poder del linaje. El recién creado del Baix Urgell o del Bajo Urgell se modifica por el de Arias, ciudad que era la capital de dicho vizcondado, creado para el nieto de Arnaud Mir de Tos, el gran conquistador urgellense, Guerau II Pos de Cabrera, precisamente el hijo del entonces vizconde de Gerona, Pos I Guerau de Cabrera, que era por su parte el hijo de Guerau I de Cabrera y de Ermesenda de Montesoriu, que era la que trajo el vizcondado al linaje de Cabrera. Años después, tras la aventura castellano-leonesa de los Cabrera,
reinos en los que queda una abundante descendencia en varias ramas y por diversas causas, la rama principal del linaje de Cabrera devienen condes de Urgel y vizcondes de Àger, mientras que el vizcondado primigenio de Cabrera pasa a una segunda rama que pocas generaciones después recae en una tercera rama que será quizá la que más prestigio señorial va a conseguir, sumando a ese vizcondado inicial de Cabrera el de Bar, el condado de Osona, el condado siciliano de Módica y varios otros sicilianos menores, además de haber estado en su momento unido al condado de Asturias. En todo ese tiempo, y a pesar de muchísimas circunstancias, el linaje de los vizcondes de Osona Cabrera permaneció fiel a sus señores superiores, aunque en ocasiones debió luchar contra ellos. Perdón, voy a beber un poquito, voy a empezar. Pero en este punto nos es absolutamente necesario señalar la curiosa y peculiar circunstancia de que varios de los vizcondes de Cabrera mantuvieron una importante pluralidad de relaciones feudo-vasalláticas hacia diversos señores en distintos territorios, más allá incluso de la más o menos lógica de tener que prestar homenaje a diversos señores cercanos, condes, obispos, abades, por propiedades de diversa índole en territorios aledaños a los suyos, pero de pertenencia a dichos señores, casi siempre temporales, puntuales o coyunturales. Es sabido que ciertamente las costumbres generales de Cataluña, norma que, como se ha dicho, forma parte del ordenamiento superior de las relaciones feudales en los condados catalanes, permite la existencia de varios juramentos feudales a favor de distintos señores. Pero la situación de los Cabrera resalta por tener durante algunas generaciones un carácter que podríamos señalar como excesivo, no solo en la diversidad e importancia de sus vasallajes, sino también en la duración temporal de los mismos. El primer miembro del linaje de los gobernadores del castillo de Cabrera, que ostentó un vizcondado de manera directa, fue Pons I Guerau de Cabrera, pues que su padre, Guerau I, deviene en vizconde solo a través de su esposa, la vizcondesa Ermestenda de Montsoriu, que de acuerdo con los Sánchez podía ser vizcondesa, pero que una vez que hubo contraído matrimonio, la gestión del vizcondado tenía que ser el marido quien la regiese. A partir de aquí comienza una importante acumulación de relaciones feudo-vasalláticas de estos personajes. Pons I Guerau de Cabrera, vizconde de Gerona, es de alguna manera por acuerdos entre los condes de Barcelona y de Urgel, enviado a este último condado a ayudar a gran Arnaud de Tost en su permanente lucha por ampliar territorios en la cercana tierra de Aragón, todavía bajo el poderío musulmán, y ambos conquistan conjunta o individualmente castillos, ciudades y territorios, bien para un conde, bien para el otro o bien para los dos. Y para ellos, es eminente que este Pons ha prestado homenaje al conde de Barcelona, su señor directo, como conde de Gerona queda también, pero también al conde de Urgel y evidentemente a su jefe de mesnada, el propio Arnaud de Tost. Ya tenemos tres feudalidades, tres pleito homenaje, sin contar con lo que puede tener en los distintos condados que están alrededor. Arnaud de Tost, él casa con la hija de esta Arnaud de Tost, de Edgarda, y en su propio testamento Arnaud de Tost hereda en más de la mitad de su extenso dominio a la propia Edgarda y a su nieto Guerau II Pons de Cabrera, territorio que en pocos años se convierte en el vizcondado del Bajo Urgel, con capital en Àger. Pero Guerau, hombre arriscado y aventurero, llega a prestar vasallaje también a los reyes de Aragón, Sancho Ramírez, Pedro I Sánchez y Alfonso I Sánchez. Como se puede ver por menor, tanto en el excepto de señorío que presta en alguna ocasión, que se dirá, como en el hecho de encontrarlo documentado como su tenente en Huesca, y que incluso se le señale como pariente del rey batallador y como máximo develador y enemigo de los monjes de Sahagún, al ser el hombre que el batallador envía a someterlos durante las luchas que mantiene con su esposo Raca en Castilla. Así llamaban Giraldo el Diablo. Tres vasallajes al mismo tiempo, además de los puntuales en otros condados catalanes. El hijo de este, Pons II Guerau, llegó al máximo. No solo siguió siendo vizconde de los diferentes condados de Gerona y de Urgel y vasallo del rey de Aragón, sino que enviado a Castilla y León en 1128 en el séquito de doña Berenguela de Barcelona a su matrimonio con Alfonso VII, se convirtió en uno de los hombres más cercanos al rey, que le nombra conde y su mayordomo, concediéndole numerosas tierras, castillos, monasterios y poblaciones en territorios de ambos reinos occidentales, lo que al repartirse los reinos entre los dos hijos supérstices del emperador obligó a que el vasallaje se prestase
a cada uno de los dos nuevos reyes. Total, vasallo del conde de Barcelona, vasallo del conde de Urgel, vasallo del rey de Aragón, vasallo del rey de Castilla y vasallo del rey de Aragón. Vuelto a radicar su sucesor, Guerau III Ponce, en los condados catalanes alrededor de 1140-1142, este, aun siendo todavía vasallo del conde de Urgel por su vizcondado, ahora denominado de Àger, y del conde de Barcelona por el de Cabrera, deja las posesiones castellanas y leonesas en manos de otros vástagos del conde Poncio Geraldo de Cabrera, por lo que el linaje, su cabeza, presta homenaje ya solamente al conde de Urgel, al conde de Barcelona y al rey de Aragón. He dicho, prestan homenaje ya solamente a estos tres. Evidentemente ya eran tres y tres importantes. Ya hemos visto hace un momento que un homenaje al señor puede hacerse como hombre sólido o como hombre non sólido, es decir, prestando la fidelidad sin excepciones o concediendo su fidelidad con determinadas excepciones que pueden ser de tipo personal o patrimonial. Y la fidelidad se hace a un superior, señor laico o señor religioso, y este pleito homenaje puede hacerse por fidelidad personal o por fidelidad institucional, pero también puede hacerse de otras formas, como tenemos ocasión de observar. En el linaje de Cabrera podemos encontrar múltiples ejemplos de diversa índole, durante fundamentalmente los siglos XII y XIII, y más debido, perdón, XI a XIII, y más debido evidentemente a su doble condición de vasallo y de señor, que presta y que recibe homenajes, y estos ejemplos presentados en una breve muestra pueden aclarar al lector las diferentes situaciones. Así, conocemos que en fecha posterior al 26 de mayo de 1035, Ermesenda, hija de Amat y de Sancha, aún no vizcondesa, presta homenaje de fidelidad al conde Ramón Berenguer I, el Viejo, de Barcelona, hijo del conde Berenguer Ramón I el Curvo y de la condesa Sancha, con excepción expresa de aquello que la condesa Ermesenda, recuerden lo que hablábamos de la condesa de Gerona, madre de un conde de Barcelona y abuela de otro conde de Barcelona, que nunca pudieron arrebatárselo, a excepción, digo, de lo que la condesa Ermesenda retiene en el condado de Gerona hasta el día en que terminen las querellas entre ambos. Es posiblemente un juramento de fidelidad por la parte en la que el otorgante habría sucedido a sus padres, no que el vizcondado, que no era su hermano todavía. Pues ella todavía no se llama vizcondesa, sino fémina, y se describe como hija que fue de Amat y de Sancha. Si no estaba ya casado con Guerau de Cabrera, lo haría en poco tiempo, pues el 4 de junio de 1038 hay un documento de establecimiento e inicio de la construcción del monasterio de San Salvador de Breda, denominándose ya ambos, Ermesenda y Guerau, vizcondes, y ofreciendo, entre otras cosas, esta donación: pro salute Ponzi fili nostri, ut Deus omnipotens, eripiat eum de omnibus tribulationis, suis vel adinimis, es decir, por la salvación de su hijo Pon, que le salve de todas las tribulaciones y de todos sus enemigos. En fecha no precisada, pero que debe ser de entre 1044 y 1074, aparece este hijo Pos I Guerau, llamándose simplemente hijo de Ermesendis, prestando ya él un sacramental al conde Gaufré II de Rosellón por el castillo de Utrera. Ya veamos cómo ya presta homenaje a otros condes cercanos por este lado. Fallecido el vizconde Guerau I alrededor del año 1050, aparece un documento fechado entre los años 1050 a 1053, por el que la propia vizcondesa Ermesenda presta ya ella sola juramento de fidelidad al propio conde Ramón de Barcelona, hijo de Berenguer y de Sancha, por los castillos de Blanes y de Cabrera. Y entre 1050 y 1076 se encuentra un documento por el que el vizconde Pons, hijo que es de la vizcondesa Ermesenda, promete fidelidad al mismo conde Ramón Berenguer I el Viejo, hijo de Sancha, señalando que no luchará contra él y entregándole el castillo de Blanes, el de Argimón y el de Cabrera, así como las torres y fortalezas que tiene en Gerona, excepto aquello que la condesa Ermesenda retiene en el condado de Gerona, hasta que se hagan las paces entre ella y su hijo. Las mismas frases que estaban diciendo en documentos anteriores. Entre 1053 y 1071, Bonfil, hijo que fue de José promete al propio conde de Barcelona, Ramón Berenguer I el Viejo, hijo de Sancha, y a su esposa, Almodis de la Marca, hija que fue de Amelia, que le será fiel desde la fortaleza de Tallata, pero que, si tienes guerra de ahora en adelante con el vizconde Poncio Geral, no te ayudaré desde esta fortaleza. Es decir, ya hay una excepción bélica. Es decir, tú podrás luchar contra el vizconde Ponce,
pero yo te ayudaré contra todos, pero nunca te ayudaré a luchar contra el vizconde de Ponce. Es una excepción importante dentro del sistema barrial. Lo mismo se dice poco más o menos en otro documento de 21 de marzo de 1055, cuando Bernat Esmar firma un convenio con los condes de Barcelona, Ramón y Almodís, a señalar que conviene para que, excepto a Poncio Gerardo y su madre, la vicondesa Ermesenda, te seré ayudante en todas tus guerras, etcétera, etcétera. Vuelve también a poner como excepción a sus señores, los vizcondes de Cabrera. De entre el 1 de marzo y agosto del año 57, ese juramento de fidelidad que efectúa la propia vizcondesa Ermesenda de Gerona a Almodís, condesa de Barcelona, hija que es de la condesa Media, sin fraude ni mal ingenio y sin su decepción, por derecha fe, sin engaño ninguno, según un hombre debe serlo a su señor. La frase es clara, eso es la prestación de homenaje típica y general. Lo presta por los castillos típicos del vizcondado de Gerona, Blanes, Arquimén y los castillos y torres que tiene la propia ciudad de Gerona. Y en mi opinión debe ser del propio año de 1057 y de fecha muy cercana a la del documento anterior, el sacramental que Cori Castañer, fecha entre 1057 y 1071, por el que el vizconde Ponce, hijo que es de Ermesendis, vizcondesa, presta el mismo homenaje que había prestado su madre a la condesa Almodís, diciendo, dice, y yo no atacaré a la condesa Almodís en su vida, ni a sus miembros que se encuentran en su cuerpo, entonces, describiendo los lugares que no atacará, desde la ciudad que dice Gerona, ni del castillo que dice Gerundella, ni del condado que se llama Gerundense, ni del episcopado de Gerona, ni de las abadías de ese condado. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Ha muerto la condesa Ermesendis y por tanto Ermesenda, la madre del vizconde, como el vizconde, ya prestan homenaje a sus señores por aquella parte que hasta ahora no habían podido prestar homenaje porque pertenecía a la condesa, a la que ella, como vizconde de Gerona, le debía también su propio homenaje. De 10 de septiembre de 1061 es el convenio por el que el vizconde Pons I Guerau promete al propio conde Ramón Berenguer I el Viejo y a su esposa Almodís que desde ese momento en adelante les será fiel y estará por ellos por directa fidem sine engam exceptis ili suis hominibus qui plus aut enum sui quande eulo ablio homine de cuyos comes et comitisa se que raverin y al dicto vizcomite. Es decir, pone una pequeña excepción muy genérica para salvar a todos aquellos hombres suyos que en algún momento hubieran luchado a favor de ellos contra el conde de Barcelona. El 11 de diciembre de 1072 se firma un convenio familiar entre los condes de Pallars Jussá, Ramón IV y Valencia, hija ella de Arnau Miletos y sus cuñados Pons I Guerau de Cabrera, vizconde de Gerona y su esposa, hermana de Valencia, Edgarda, por medio del cual estos últimos, junto a su hijo Guerau II Pons de Cabrera, futuro vizconde de Gerona y primer vizconde de Bajurgel, integrarán a los primeros en prenda el castillo de Belmont con todo lo que tiene, excepto la fortaleza de Fecé, para que cuando se acabe la guerra que tienen ahora con el conde de Urgel, dentro de los 30 días siguientes, los condes de Pallars harán derecho a los vizcondes del castillo de Àger. Es decir, cuando un vasallo presta homenaje a su señor con un castillo, este señor tiene la obligación de devolvérselo, bien entre los 10 primeros días, bien dentro del mes siguiente. Entonces lo que es hacer derecho. Yo lo recibo y acepto tu presto homenaje, devolviéndote el castillo que ahora tienes en mi feudo. De entre 1060 y 1098 nos dice Miquel Rosell, que es otro documento que aparece en el Liber Feudorum Mayor, y que nos presenta porque Guerau II Pons promete amistad al conde Ramón IV de Pallars, así como ayudarle contra cualquiera y contra el conde Armergón de Urgel, con excepción del rey Sancho de Aragón y el conde Ramón de Barcelona, también sus propios señores, por tanto tienen que efectuarlos. El Liber Feudorum Mayor incluye un documento mediante el cual Guerau II Pons, el que está casi arrodillado, no llega a estar arrodillado del todo, hijo que fui de Edgarda, mujer, que te seré fiel, Guillermo, conde de Cerdaña, mi señor,
hijo que es de Adaleta, condesa, y a tu mujer Sancha, que fue hija de Almodis, condesa, la condesa Almodis de Barcelona, por el Castelnou, la Marresana, Bufarganes y Luga. Según Miquel Rosell, este documento debe incluirse entre los años 1072 y 95. Yo no estoy de acuerdo, porque veo que el que hace el peito homenaje es Guerau II Pons, hijo del vizconde Pons I Guerau y de su esposa Edgarda, hija a su vez de Naomi de Tos y de su mujer Arsenda. Que el conde Guillermo de Cerdaña era, según todos los indicios, Guillem I Ramón de Cerdaña, hijo de Ramón Guifrey y de Adaledis, y casado en 1079 con Sancha de Barcelona, hija a su vez de Ramón Berenguer I Viejo y de su esposa Almodis de la Marca. Luego, si casó con Sancha en 1079, no puede ser anterior a este año. Por tanto, en lugar de ser de entre 1072 y 1095, no tiene más remedio que ser de entre 1079 y 1085, porque Almodis de la Marca falleció en 1085, y aquí dice, hija que eres de Almodis. Es decir, se varía ligeramente la frase. Aquí está la imagen, una imagen preciosa que aparece. Esta realmente aparece en el Liber Feudorum Ceritani, aunque dice Miquel Rosell que también aparece en el Liber Feudorum Mayor, que es el dato que tengo ahí. El Liber Feudorum Ceritani es donde se ve mucho mejor y me parece una imagen preciosa. En fecha convertida en 1074 y 1102, según Miquel Rosell, o en mi opinión, en el propio año 1074, Pons Guerau jura a favor de Ilaberti, Comite, señor Emeo, que desde hoy en adelante te seré fiel desde el castillo de Rocabertí. Es evidente que este documento hay que ponerlo en relación íntima y directa con el que hemos comentado de entre 1044 y 1074, en el que Pons I Guerau presta homenaje al conde Gaufré II de Rosellón por el castillo de Utera. Esta vez es el de Rocabertí, y el recipiendario del homenaje es Guilabert II Gaufré, conde de Rosellón, que inicia su mandato en el año 1074 a la muerte de su padre, Gaufré II, del que acabamos de hablar. Aquí Pons Guerau presta homenaje al hijo del anterior, como se exigía. Lo que pasa es que, si se fijan, la imagen no cuadra con los datos del documento. No parece que sea él quien esté prestando homenaje, sino una multitud, señores. Pero puede ocurrir que el primero sea el vizconde y los demás sean sus propios vasallos que con él prestan el homenaje al conde. No solamente es el vizconde que presta su homenaje, es el vizconde y su propia gente, sus menadas, las que prestan el homenaje. También es precioso, está también en los dos, en el Liber Feudorum Mayor y en el Liber Feudorum Ceritani, pero está inacabado. Es una pena. Años más tarde, en 1082, Guerau II Pons, hijo que fue de Edgarda, mujer, jura a Berenguer Ramón II el fratricida, hijo que fue de Almodis, que desde hoy en adelante, que es 12 de las calendas de enero, si estamos hablando de diciembre de 1081, te seré fiel por derecha fe, sin engaño, para tu vida, para tu cuerpo y de todos los miembros que tienes en tu cuerpo. Y juro ayudarte a ti por derecha fe, sin engaño, contra todos, excepto contra el conde de Urgel. Otra vez exceptúa a su otro señor feudal. El 1 de abril de 1094, el vizconde Guerau II Pons de Cabrera y su entonces mujer Estefanía, también llamada Mala Signata, hay quien dice que se entiende como la que firma mal y otros la que no está bien de la cabeza, la que nota, la de Malseñ, el Malseñ, que no tiene bien la cabeza, entregan en feuda a Compar Bernat los castillos de Montagastre y de Gabarra, con todas sus castellanías o castellanías. Recordemos que, según las teorías más claras, Cataluña viene de tierra de catalanes o de castranes. Los catalanes o castranes son los castellanos, los señores de los castillos. A contrario de Castilla, que es la tierra de los castillos, no de los señores de los castillos. Entonces, las castranías son precisamente los derechos que tienen determinadas personas sobre determinados castillos, imponiéndole la obligación de conservar los actuales castrans y prohibiéndole que los cambie sin su permiso. Es un derecho que tiene el señor. Yo te concedo la castranía, pues te concedo el derecho sobre el castillo, pero no me cambias al gobernador del castillo, que lo he puedo puesto yo y lo seguiré poniendo yo.
El 18 de enero de 1098, el conde Armengol V de Urgel y su mujer María Ansúrez donan a Guerau II Pons de Cabrera y a su segunda mujer, la leonesa Elvira Fernández, la cuarta parte del castillo de Gel, en feudo, con la cuarta parte de sus servicios, excepto los diezmos. También le conceden la cuarta parte de Balaguer y Albesa como bienes alodiales y el resto en concepto de feudo. A cambio, Guerau II Pons se compromete por su parte a custodiar este castillo durante una cuarta parte del año y a prestar su ayuda para la conquista de Balaguer y su posterior defensa en el caso de que llegue a término dicha conquista. Es otra forma de evitar homenaje. Yo por el homenaje me quedo en el castillo, estoy 4 meses aquí y si vas a luchar contra Balaguer yo te ayudo y encima me quedo después a custodiarle. En diciembre del año 1101 el rey Pedro I de Aragón y el conde Armengol V de Urgel firman un acuerdo para que el castellano que tuviese en Montmagastre lo sea por mano del rey y que ya no lo tenga Artal ni un otro enemigo del rey. Si el conde no quisiera hacer lo que se conviene, lo atenderá el vizconde Don Guerau con el castillo llamado Caseres, que pondrá en manos del rey y que el rey se lo volverá, la prestación feudo-vasallática. Si el de Urgel atacase a Caseres y al vizconde, este estará con el rey y se ayudarán ambos hasta que se enderece el conde de Urgel. Otro tipo de prestación feudo-vasallática en este aspecto. El 27 de mayo de 1114 se firma un instrumento de concordia y paz entre el conde Ramón Berenguer III Grande de Barcelona y Guerau vizconde de Cabrera, por medio del cual el conde encomienda al vizconde Guillem Humbert, le dice, bueno, encomienda al vizconde a Guillem Humbert, un hombre suyo, por medio del cual, con el castillo de Montpalau, dándole a Guerau la potestad del castillo, de modo que me ayudes en todas las hostes y cabalgatas. Es decir, otra forma de obligarle a ayudarle a luchar contra sus enemigos. El 5 de febrero de 1115, Martí Esteve otorga testamento en el que, tras hacer los legados correspondientes, señala: entrego a mi hijo Ramón Martí en el dominio de Dios y de mi señor el vizconde Guerau. Otra forma de entregar vasallaje. Es decir, son distintas fórmulas, distintos protocolos en este aspecto. De 1 de marzo de 1119 es el convenio realizado entre el vizconde Guerau y Martí Balaguer y su esposa Orde, sus hijos e hijas, por el que el vizconde le zona unos bienes que están en términos de castillo de Ibars, y se hace entregándolo todo desde mi dominio y potestad por mi buena voluntad a vuestro propio alodio, una forma de propiedad, para hacer vuestra voluntad, tú y toda tu posteridad. Es decir, otra forma de entrega de bienes. El 6 de abril de 1129 se firma un acuerdo entre don Guerau Pons, vizconde, y Arnau Pedro de Gilberta, porque ambos abjuran de las máximas iras y guerras que tenían entre ellos. El vizconde le encomienda a Arnau Pérez el castillo de Vermont en feudo y el castillo de Fecet. Salva la fidelidad del vizconde, es decir, puede hacer lo que quiera con el castillo, pero la fidelidad a mí la mantienes. Es más que curioso e interesante el convenio que firman Pons II Guerau de Cabrera, ya vizconde de Gerona y del Bajo Urgel, y el conde Armengol VI de Urgel, su ya excuñado, el 5 de marzo de 1136. Recordamos, en esta época, tanto el vizconde de Cabrera como el conde de Urgel son vasallos de Alfonso VII de Castilla y León. Aún no es conde ni es mayordomo de Poncio Giraldo, sí lo es el conde de Urgel, y se entregan y dice: si el señor conde, viviendo Poncio, llegase al honor de Poncio, haga allí todo lo que quiera de su voluntad según fuese su propio honor. De la misma forma, si don Poncio, viviendo el conde, viniese al honor de éste, haga en él toda su voluntad según fuera su propio honor. Y si muriese su hijo o hija sin infante legítimo de legítimo matrimonio, pase todo el honor del conde a Ponce, para que haga en él su propia voluntad. Y de la misma forma, si muriese el hijo o la hija de Ponce sin infante de legítimo matrimonio, todo el honor de Ponce quede en poder del conde, haciendo en él todo lo que quiera su voluntad. Es un tema curiosísimo que todavía está por estudiar, como el conde y el vizconde, que eran excuñados, puesto que el conde había casado previamente con Arsenda, su primera mujer, Arsenda de Áger, hermana del conde Ponce de Cabrera, pero
cómo se entregan libremente sus propios, ya no posesiones, el condado, con todo lo que supone todo esto, el uno al otro de manera libre. De 15 de marzo de 1149 es otro documento de definición que realiza el Grado III Pons y Gelabert de Cruïlles al obispo Berenguer de Gerona del tercio de los plácitos de la Bisbal, que Cruïlles tenía en feudo por el vizconde, dando al obispo este en feudo y este a Gelabert todos los años el día de Pascua 50 sueldos de moneda de Gerona y si ésta cambiase de valor 120 morabatines mercader. Podemos seguir, como veis, diciendo documentos, pero no todos son documentos de vasallaje. Como veis, hay legados hereditarios, hay acuerdos previos de entrega, hay de todo tipo de documentos en este aspecto. Pero lo que me interesa ahora, antes de terminar, es recordar pequeños otros documentos en donde unos se desnaturalizan de la fidelidad dada a otro. Si me interesa simplemente este otro documento, este es otro vizconde de Cabrera, es el vizconde Poncio III Grado de Cabrera, que junto a su mujer marquesa ordenan jurar pleito homenaje a don Alfonso II, rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza, a sus diversos hombres, que son Arnau de Estopiñán, Ramón Berenguer de Áger, Arnau de Concas, menor, Ramón de Aina, Bernardo de Serón, Arnau Guillén de Cartaya, Berenguer de Anglés, Guillén de Rocafort, Arnau de Cabrera y Bernardo de Villallenans, para que cuando su hijo Guerau llegue a la legítima mayoría de edad, acepte y corrobore las conveniencias firmadas entre ambos nobles. Lo digo porque, como hemos visto antes, un documento en donde es un pleito homenaje individual, pero aparecen dibujados una pluralidad de personajes, ves como aquí se habla de que ordena a sus propios hombres que presten el homenaje para que de esa forma sean testigos y cuando su hijo llegue a la mayoría de edad preste el mismo homenaje que le había prestado a su propio señor. Como decía, el sistema feudal lleva in situ también el hecho de la posible desnaturalización del vasallo, normalmente de acuerdo con las propias normas jurídicas, en nuestro caso, siguiendo los dictados de los Sánchez y de la Costumes Generals, y a la inversa, la posibilidad de la ruptura del vínculo por parte del propio señor, así como en cartas de naturalización, de vasallaje y de pleito homenaje, existen también cartas de desnaturalización o de régimen de ruptura del vínculo feudo-vasallático impuesta en manos de otro señor, y a la inversa, cartas de diffidament. Una de las causas más comunes de ruptura por parte de vasallos, si se trataba de un poderoso, del vínculo feudal, es el no cumplimiento por su señor de la devolución de los castillos y lugares entregados en potestad al hacer el previo homenaje, dentro de los 10 días de término contados desde la entrega de dicha potestad, como así lo señalan las propias costumbres generales. Era una obligación, y si el señor nos devolvía, inmediatamente el vasallo, si tenía la fuerza necesaria, se desnaturalizaba o a veces le hacía la guerra. Veamos así como simple ejemplo esclarecedor, en una fecha que Chesela Peña señala ser anterior a 1132, Ferrer de Conques presenta carta de desnaturalización de Seiximent del conde Armencosa y Tudorgel, rompe su vínculo de vasallaje con él y se declara explícitamente vasallo del vizconde Grado II Pons, con unas palabras que me parecen más que interesantes. Dice: airado y forzado a ello, lo hago. Es decir, dice una serie de cosas aquí que le ha hecho el conde Urgel, y además dice: iratus e forciatus facio hoc. Termina así el documento, que es una forma tremenda en este tema, ¿no? Se podía hacer, evidentemente. Lo curioso es que el señor al que va a prestar vasallaje es vasallo del otro señor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hace vasallaje directo al señor menor, saliendo, haciendo el desistiment del señor mayor. Te ayudaré si mi señor te ayuda. Si mi señor no te ayuda, no te voy a ayudar. Pero, clarísimo, airado y forzado, lo hago. Por otro lado, y aunque con todas las reservas que se quieran, se comete y se tiene por cierta la desnaturalización sobre enero de 1158 de conde Poncio Giraldo de Cabrera, vizconde Pons de Grado II de Cabrera en Cataluña, junto a otros magnates leoneses de su nuevo señor natural, el rey don Fernando II de León, debido a ciertos agravios que éste habría inferido a dichos primates para pasar a Castilla, donde reinaba el hermano de aquel, el nuevo rey don Sancho III el Deseado. Aquí ya es una desnaturalización masiva,
una serie de magnates que, según lo que se dice, marcharon a Castilla enojados con su rey para hacerse vasallos del otro rey hermano, aunque más tarde, en las paces de Sahagún, firmadas el 21 de mayo de ese mismo año 1158, el rey de Castilla lograría que su hermano Fernando de León perdonase a dichos magnates y los volviese a recibir en su confianza, aunque al conde Ponce no le devolvería la tenencia de Zamora, si bien le mantendría todo lo demás. Pero la realidad documentada es que el conde Ponce Giraldo de Cabrera tenía bienes, castillos, monasterios y villas en ambos reinos, y que, muerto el emperador Alfonso VII el 19 de agosto de 1157, las primeras apariciones de conde Poncio se encuentran efectivamente en Castilla, donde ya se le ve en noviembre de 1157, donde continúa ayudando al rey Sancho hasta mayo de 1158 en las mencionadas paces de Sahagún, en que vuelve sus tareas leonesas. Por tanto, aunque digan que se naturalizó, me caben grandes dudas, y así lo digo en algunos artículos míos sobre el llamado motín de la trucha de Zamora. Tomamos como uno de los ejemplos claros y típicos de las desnaturalizaciones feudo-vasalláticas el levantamiento de 1259 de la nobleza catalana contra el rey don Jaime I el Conquistador, en apoyo del conde de Urgel, Álvaro de Cabrera. El motivo va a ser el enfrentamiento entre el rey y Álvaro de I de Urgel, Cabrera, por la potestad de unos castillos. Ambos reclamaban la tenencia de los castillos basándose en interpretaciones divergentes del derecho feudal. La realidad, en mi opinión, es que la política del rey conquistador, que seguía asimismo la política paterna y que siguieron los descendientes de Jaime I, unía varios intereses. Primero, conquistar la mayor parte posible de territorios fronterizos con su corona de Aragón y ganar otras zonas de influencia. Segundo, conseguir la potestad jurídica sobre los diferentes condados todavía soberanos, aunque luego los integrara el feudo. Tercero, dominar a los nobles arriscados de los condados catalanes que seguían aferrándose a sus costumbres, constituciones, usages, costumbres generales, y por ello bloqueaban en ocasiones las actuaciones reales. Pero por un lado, los soberanos de los condados, aún no poseídos por el rey, se oponían a perder esta soberanía y exigían que el rey cumpliese con sus obligaciones feudales. Por otro, los demás nobles, unos por fidelidad vasallática, otros por amistad o relaciones familiares, y muchos más porque, viendo cómo trataba el rey a los más altos, suponía lo que le podría pasar a ellos, decidieron oponerse al monarca utilizando en un principio los recursos jurídicos y judiciales y más tarde los militares. Terminaron los problemas por la sucesión en el condado de Urgel, pocos años más tarde, sobre los meses de marzo o abril de 1258, parece que ya se observan resentimientos entre el rey y Álvaro de Cabrera, entonces conde de Urgel, quien parece que no había comparecido como feudatario del rey a la guerra que éste llevó contra los moros de Valencia, levantados en Galarrá, a pesar de haber sido llamado hasta 2 veces, y que el 20 de diciembre de ese mismo año el rey le reclama por segunda vez la potestad de los castillos de Agramún y de Balaguer, así como que el mismo día escribe el rey en el mismo sentido a los caballeros Berenguer Arnau de Anglesola, que tenía Agramún por Álvaro, y a Bernal Ramón de Ribelles, que tenía también por Álvaro la ciudad de Balaguer. Finalmente, el conde de Urgel, Álvaro de Cabrera, entrega al rey, en el mes de julio de 1259, los castillos exigidos de Agramún, Balaguer, Oliana y Viñola, reclamando al rey su devolución dentro de los 10 días que señalaba el correspondiente usache, como ya hemos visto con anterioridad. Pero el monarca no hacía caso, señalando que primero debería haber un juicio sobre ello, presidido por gente no sospechosa, exigencia que no aceptó Álvaro, porque el 9 de septiembre de ese mismo año, de 1259, se congregan el conde de Urgel, el vizconde de Cardona, Jaime Ramón de Cervera, Berenguer Ramón de Ribelles y Berenguer Arnau de Anglesola en Castillo de Farfanya, y se confabularon para desnaturalizarse del rey. El 2 de noviembre escribe Álvaro de Cabrera acerca de esa guerra que le estaban preparando, y a continuación el rey va recibiendo diferentes cartas desde Seiximen. Cada noble le escribía diciendo que se desnaturalizaba porque iba a apoyar a Álvaro de Cabrera. Así, el 6 de noviembre escribe Arnau de Anglesola, el 16 de noviembre el vizconde de Cardona, el 26 de noviembre Álvaro de Cabrera, conde de Urgel, que señala como motivo la retención de su castillo de Agramún, Balaguer, Oliana y Viñola por más de 10 días desde que él los entregó en feudo, etcétera, etcétera. Total, a partir de este momento comienza la guerra, una guerra no muy larga, pero una guerra muy dura, que además venía a cabo de pocos años de otra guerra. Ha habido también por
el propio rey Jaime I contra Guerau de Cabrera, que se quiso hacer señor y conde de Urgel, con lo que él creía que era su derecho, en contra de su prima, de la condesa Olivia de Urgel. Tomando palabras de Zuénaga, como se puede apreciar, el desafío y la guerra nobiliaria tenía un protocolo bien definido. El protocolo solía ser respetado. La guerra no comenzaría hasta que los antagonistas se hubiesen enviado las cartas de desafío. Es decir, como en todo, existe el protocolo, el rito y la ceremonia. Es, para terminar, evidente que todos los actos de vasallaje y de desnaturalización estaban sujetos a la cortesía del protocolo que dictaban las normas legales y las costumbres. El ritual, el protocolo y el bien hacer aparece como una obligación de los caballeros y nobles, de los señores y de sus vasallos, y más si los vasallos también son nobles. Y así, en los documentos conservados y en las crónicas o comentarios, aparecen o se hacen mención a estas fórmulas de cortesía, preceptos legales, como hemos podido comprobar en diferentes actos de pleito homenaje y otros realizados por miembros diferentes del linaje de los vizcondes de General Cabrera o recibidos por ellos. Y lo mismo ocurre con los actos de desnaturalización o de desheishiment, aunque en este caso muchos de los actos que tenemos forman parte de diferentes crónicas y no de documentos concretos, si bien los hemos apoyado en cartas de rey en respuesta a algunos de dichos actos. Y para corroborarlo, los propios cartularios, Liber Feudalorum Mayor, Liber Feudalorum Cenitaliae y otros, incluyen numerosas miniaturas en las que se pueden observar, como hemos visto, formas y rituales de la prestación de homenaje, el beso ritual, la imposición de manos, la sumisión ante el Señor, etc., como presentación ante la posteridad de la realidad del lenguaje semiótico, de signos, de actos simbólicos que envolvería la completa y compleja realidad jurídica y social del mundo medieval. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna declaración vasallática? ¿Alguna desnaturalización? Lo que desee. Ernesto, quería hacerte un par de comentarios sobre tu ponencia. Vamos a ver, hay historiadores, desde Claudio Sánchez Albornoz y otros eminentes medievalistas, García de Valdeavellano, García Gallo, que niegan, no estoy de acuerdo, soy radical en esto, no estoy de acuerdo, que niegan que en Castilla y en el resto de los territorios de la Reconquista se estableciera un modelo, un sistema vasallático, un sistema feudal, no vasallático, feudal. El sistema feudal, hay que recordar que viene como la desmembración del Imperio Carolingio, a partir de ahí se patrimonializan los territorios y los señores establecen relaciones, como esto comentado, de diferentes fórmulas, de diferentes maneras, con pactos de diferente tipo. Estos historiadores niegan que esto sucediera de una forma natural en Castilla, y hemos visto, sin embargo, que los reyes de Castilla y de León establecían pactos vasalláticos con condes y vizcondes catalanes, ¿no?, de diferentes territorios. Pero es que además existen otros documentos en el norte de Burgos, por ejemplo, documentos del siglo XI, de linajes como los Porras, que hace pleitos homenaje y hay documentos de infeudación, en muchísimos casos. En definitiva, lo que quiero poner de manifiesto es que estoy muy de acuerdo con todo lo que has expresado, y además creo que lo has, si no lo has dicho claramente, lo has dejado caer, que efectivamente ese feudalismo, que estos historiadores no lo llaman feudalismo directamente, hablan de relaciones vasallático-beneficiales, que al final es lo mismo, porque el feudalismo consiste precisamente en beneficio y vasallaje, ¿no? Es un pacto realmente entre dos partes, uno da el beneficio y otro se convierte en vasallo. Pero bueno, en definitiva es esto, si estás de acuerdo en esta teoría que yo estoy aquí defendiendo, es si Castilla, si el resto de los territorios de la península ibérica medieval se dieron este tipo de acuerdos. Y por otro lado también quería comentarte si consideras que es a partir de la constitución de la Corona de Aragón con Alfonso II y posteriormente con Jaime I y principalmente con Pedro IV, ya se empieza a establecer un modelo en que la monarquía, igual que Castilla,
a través del derecho romano intentaba imponerse de nuevo frente a los abusos y los usos de los señores feudales. Me he hecho casi como 25 preguntas de Bueno, pero bueno. Bien. Lo primero decirte que estoy absolutamente de acuerdo en que, lo siento por estos grandes autores, a los que seguimos todos, pero efectivamente, al menos, luego seguiré, en los condados del noreste español, fíjate, no digo los condados catalanes, porque entonces no había Cataluña, no eran condados catalanes, evidentemente, existió el feudalismo, porque además venían con las costumbres, la legislación, etcétera, que traían del territorio franco. Punto primero e importante. Eso fue así. Hemos visto además multitud de documentos, pero no solamente es eso. ¿Por qué? En mi opinión, Y se dijo ayer. eso también está de acuerdo. Lo que creo que tú dices es la diferencia si en Castilla, sobre todo Eso voy. en Castilla, era derecho señorial A eso voy. o derecho feudal. No, es En que Cataluña estos no autores no hablan de esa ¿no? diferencia, hablan de feudovasallaje. Yo tampoco diferencio entre feudalismo y vasallaje. Bueno, sí. Creo que el régimen señorial es simplemente Continúo. aplicación a vasallos de muy... Continuó. Alfonso VII, conocido como el emperador, pero entre otras cosas, ¿por qué? Veremos que los reyes de Navarra y los reyes de Aragón se decían sus vasallos. Luego existía al menos un sistema feudo-vasallático. Cuando vemos todos los documentos y sobre todo los comentarios y las crónicas sobre el tema de la marcha a Castilla por parte de conde Ponce Cabrera, que para mí lo único que fue ayudar al rey Sancho a luchar contra el reino de Navarra, que quería, aprovechando la separación de los reinos, atacar Castilla para tomar determinados castillos, fue luchar contra él. Pero ¿qué se dice? Se desnaturalizan los nobles. Luego, si se naturalizan es que había habido una naturalización. Es decir, otra cosa es que los reinos más occidentales de la península ibérica, el sistema feudo-vasallático fuese bastante más suave, bastante diferente del que existía en Cataluña, en los territorios de Cataluña, donde estaban fuertemente influenciados, evidentemente, por todo lo que venía de transpirenaico. Eso es evidente. Este tipo de documentos yo he visto muy pocos en los reinos castellanos leoneses, en Galicia, en Castilla. No, he dicho, no he visto mucho. En Cataluña lo estás viendo hasta finales del siglo XIII, por lo menos. Es decir, hay un amplio... Por tanto, que me digan lo que sea, en la península ibérica, al menos en los condados catalanes, sí hubo un fuerte feudalismo, y que ese fuerte feudalismo, por influencia o por lo que fuera, se dio al menos en la cúspide del poder del resto de los reinos, se dio, y la prueba es esa, cómo se hace vasallo de un rey y de otro, y por eso el feudalismo se llama el emperador de toda España, porque le han prestado su vasallaje. No sé si digo bien, Jaime, y si me da la razón aquí en esto o no. Unas cosas así, yo no sé. Oye, que yo sepa, el gallego soy yo, no tú. Depende. Un valor uniforme. Lo que se llama vasallaje en Castilla no es lo mismo que el vasallaje en Cataluña, porque probablemente, bueno, vamos a llamar la marca hispánica. Porque probablemente allí ese vasallaje va cargado de una serie de obligaciones que no existen en cambio en Castilla. Existe, pues eso, esa desnaturalización. Yo tengo un vasallo, yo he prestado fidelidad al monarca y de repente me enfado con él y me voy. Y me paso a Portugal y presto juramento y de fidelidad al monarca. Eso, en cambio, en Europa implica una serie de obligaciones y de derechos que son feudales, porque ahí sí que hubo feudalismo. Yo no sé si he entendido mal, he entendido algo así como que Sánchez Albornoz negaba que había feudalismo en Cataluña. Si he entendido eso, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo no lo he entendido. No hubiera asistido, sino que Claudio Sánchez Albornoz haya dicho eso. No, eso no lo han dicho. Bueno, han dicho que en Castilla, no lo había. Sí. Era un régimen señorial. Les he puesto aquí unas imágenes de unos guerreros, lógicamente estamos hablando de guerra, donde verán que cada uno de ellos aparece en contra de lo que algunos dicen que es las armas de los Cervelló, realmente son las armas de los Cabrera, puesto que los de Cervelló, las cuernas del animal estarían ramificadas como un ciervo. Aquí son cuernas lisas como una cabra, que se verán, esto es en el Palau de Tinel de Barcelona, y aquí lo verán también
varias otras cabras en las pinturas murales del castillo de Alcañiz en Teruel, en donde aparece clarísimamente la cabra de los Cabrera. Lo curioso es que están siniestradas. ¿Sí? Siniestradas, mirando al lado contrario, donde teóricamente deberían mirar. Pero bueno, eso es lo de menos. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. No, justo no. Están siniestradas. Están mirando en la dirección que mira el caballero. Claro. Porque no llevan el escudo. Porque lo llevan de... Claro, no llevan el escudo. O sea, que realmente, desde ese punto de vista... Pero me parece que estamos hablando de las guerras, pero me pareció bonito poner... Muy bien.